Semana 1. Recordemos que en esta unidad 5 tenemos como objetivo reconocer la alternidad. ¿Quién es y qué valor tienen el otro y lo otro? En la semana número 1, en el texto de Immanuel Kant, tenemos como objetivo saber qué es la paz perpetua y cómo es posible conseguirla. Citando el texto de la semana número 1, La paz perpetua de Immanuel Kant, sabemos que en la primera sección se encuentran los artículos preliminares de una paz perpetua entre los estados. El primero, no debe de considerarse como válido un tratado de paz que se haya ajustado con la reserva mental de ciertos motivos capaces de provocar el porvenir de una guerra. Esto refiriéndose a una interrupción de toda hostilidad, que, en efecto, no es una verdadera paz, término de toda hostilidad. Todo tratado de paz debe mostrar pedantería escolástica, que consiste en la honra de un Estado por su constante crecimiento. El segundo, ningún Estado independiente podrá ser adquirido por otro mediante herencia, cambio, compra o donación. Un Estado es una sociedad en la que nadie, sino ella misma, puede disponer. Un ejemplo de la vida cotidiana es que comprar un Estado e incorporarlo al propio es tal como anular la existencia de una persona moral y hacer de esta persona una cosa cualquiera. El tercero, los ejércitos permanentes deben desaparecer por completo con el tiempo. Los gastos ocasionados por estos llegan a hacer la paz aún más intolerable que una guerra corta. Es por eso que existe el artículo tercero. Un ejemplo de esto se relaciona con el artículo segundo, es cuando se contratan personas para que prácticamente mueran en la guerra en un intento de tener una mejor defensa y contraataque. Se trata a las personas como objetos. El cuarto, no debe el Estado contraer deudas que tengan por objeto sostener su política exterior. Este artículo escrito para evitar crear un sistema de crédito compuesto de deudas que están en continuo aumento. Un ejemplo de la vida cotidiana es la emisión de deudas con el único fin de mejorar la economía del país, como la reparación de carreteras o implementación de seguridad en las calles. El quinto, ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la Constitución y el gobierno de otro Estado. El objetivo de esta es que si hay una división de Estado interna que no sea manifiesta, entonces la intromisión de las potencias extranjeras será una violación al pueblo libre. El sexto se puede resumir en una fusión de los primeros 5 artículos. Citando nuevamente el texto de la semana número 1, La paz perpetua de Immanuel Kant, nos menciona los artículos definitivos de la paz perpetua. El primer artículo. La Constitución política debe de ser en todo Estado republicana. La Constitución cuyos fundamentos son los siguientes. El primero es el principio de libertad de los miembros de una sociedad como hombres. Segundo, principio de la dependencia en que todos se hallan de una única legislación común, como súbditos. Y tercero, principio de igualdad de todos como ciudadanos. La Constitución republicana tiene la ventaja de ser la más propicia para llegar al anhelado fin, que es la paz perpetua. En ella se necesita el consentimiento de los ciudadanos para declarar la guerra, ya que ellos sufrirán las consecuencias de dicha guerra. En cambio, en una constitución no republicana, la guerra es mucho más sencilla. Todos están a expensas de lo que diga el jefe del Estado. El segundo artículo definitivo es el derecho de agentes debe de fundarse en una federación de estados libres. Los pueblos, como estados, son independientes de toda ley externa. Todo estado debe y puede afirmar su propia seguridad, requiriendo a los demás para formar con él una especie de constitución, transformándose así en una sociedad de naciones. Esto implicaría la relación de un superior, el que da órdenes, y un inferior, el que las obedece. La manera que tienen los estados de procurar su derecho es mediante las guerras.
El máximo poder moral legislador rechaza a la guerra de ser un proceso jurídico e impone la paz en los hombres. Pero la paz no puede afirmarse si no es mediante pactos o acuerdos entre los pueblos. Tiene que establecerse una federación de paz, en la cual únicamente mantendría y aseguraría la libertad de un Estado en sí mismo. El tercer artículo definitivo de la paz perpetua, el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de la universal hospitalidad. Esto quiere decir que si llega un extranjero a un estado no sea rechazado, sino más bien que le brindemos la hospitalidad. El extranjero no puede exigir un trato como huésped, sino simplemente tener el derecho de presentarse en una sociedad. Immanuel Kant, refiriéndose a la moral como un conjunto de leyes obligatorias sin condición. Kant se refiere a esto como un concepto que se vendría abajo, ya que nadie está obligado a lo imposible. Kant considera a un político moral aquel que considere los principios de la prudencia política compatibles con la moral. Pero no coincide un moralista político aquel que se forje en una moral favorable a las conveniencias del hombre-estado. Así Kant señala que los obstáculos que se imponen a la paz perpetua provienen de que el moralista político comienza donde el político moral termina. Por tanto, hace vanos e inútiles sus propósitos de reconciliar la moral con la política. La solución en la política del problema moral referente a la paz perpetua, Kant dice que solo basta con conservar la prudencia necesaria para no precipitarse en la realización e irse acercando poco a poco con el fin deseado, sin interrupciones y aprovechando las circunstancias favorables. Kant nos muestra una frase que se traduciría como reine la justicia, aunque se hundan todos los bribones que hay en el mundo. Él cree que es un principio valiente de derecho, que ataja todo camino tortuoso y violento. Pero es preciso que se le entienda en su verdadero sentido. En una parte Kant nos dice que el moralista político puede mencionar que el regente y el pueblo, o un pueblo y otro pueblo, no son injustos unos con otros si se hostilizan por violencia o por astucia. La injusticia que cometen la cometen solo en el sentido de que no respetan el concepto de derecho, único posible fundamento de la paz perpetua, y en efecto, el uno falta su deber con respecto al otro, pero este otro a su vez está animado, así que se hacen daño mutuamente, y de esta forma es justo que se destruyan entre sí. Por otra parte, Kant dice que sin publicidad no habría justicia, pues la justicia no se concibe oculta, sino públicamente en manifestaciones, ni habría, por tanto, derecho, que es lo que la justicia distribuye y define. Podemos concluir que Kant trata de instaurar un espacio de normatividad moral entre los diferentes pueblos para justificar la idea de una alianza de paz global y cosmopolita. En el razonamiento de Kant existe una dimensión moral que va mucho más allá de la consideración de aspectos meramente pragmáticos. No obstante, hay que tener en cuenta ciertos detalles peculiares en su modo de proceder, en los llamados artículos preliminares para la paz perpetua, con el que Kant inicia su discusión. El filósofo enlista una serie de condiciones que tienen que cumplirse antes de que realmente seamos capaces de garantizar esta paz. En consecuencia, podríamos pensar que Kant solo considera condiciones puramente materiales que, a mediano plazo, permitan establecer relaciones morales entre los pueblos. Asimismo, Kant advierte en estos artículos preliminares como ciertas prácticas que pueden convertirse sin dificultad en pretextos de guerra, como es el caso de las deudas públicas externas. La impresión que podría desprenderse de estos artículos preliminares es que estos tienen como propósito instaurar un marco neutral de interacción entre los pueblos, que solo en un momento posterior serviría como punto de partida para establecer relaciones justas.
Y con esto terminamos la semana número 1 con el texto de Immanuel Kant llamado La paz perpetua.